Estimado profesor, estimados compañeros, mi nombre es Isabela Flores y soy parte del grupo 10 del curso de Seminario de Trabajo de Investigación. Junto con mis compañeros Mauricio Carvajal y Cristina Chira, vamos a exponer acerca de nuestro trabajo de investigación titulado Impacto del boom agroexportador de Lambayeque en el crecimiento económico del Perú del año 2000 al 2020. Ahora sí, partiendo con el primer punto de la exposición del día de hoy, tenemos lo que es la introducción, en donde justamente les voy a hablar un poco acerca de los antecedentes, el objetivo de esta investigación, el objetivo principal, como así también cuáles han sido los modelos usados, que se han usado, y por último, cuál es el desarrollo de toda esta investigación, ¿no? Es decir, cómo se va a llevar a cabo la investigación hasta obtener los resultados. Bueno, iniciando con algunos antecedentes, es que es de conocimiento que el Perú es un país fuertemente caracterizado por el sector agrícola. Es un sector que hemos desarrollado bastante en los últimos años, sobre todo desde la reforma agraria, donde se dio la ley de promoción agraria. Y en parte de ellos se ha visto también que ha habido un fuerte crecimiento en las exportaciones de este sector. Citando a uno de los autores, en este caso a Segarra, en su investigación, su informe titulado Auge agroexportador en el Perú, un análisis de sobrevivencia de productos y empresas, nos indica que, por ejemplo, desde 1994 hasta 2004, las agroexportaciones crecieron en un 10% anual aproximadamente. Y desde el 2005 hasta el 2017, esta cifra de crecimiento anual aumentó siendo de 14%. Por lo cual, si es que hablamos de un tema importante y que va a aportar a nuestro país, es justamente el sector agroexportador y siendo una de las principales zonas en donde más se produce este sector económico agrícola, estamos hablando del norte del país, siendo una de las regiones más importantes de producción agrícola y también que contribuyen bastante a las agroexportaciones nacionales, es la región de Lambayeque. Por eso es que justamente en esta investigación se está basando en la región Lambayeque, y pasamos por ello al objetivo principal de esta investigación, que es evaluar el crecimiento de las exportaciones agrícolas, tanto tradicionales como no tradicionales, de la región Lambayeque y cómo es que están teniendo impacto, ya sea negativo o positivo, que es lo que se quiere llegar al final, en el crecimiento económico del Perú. Ahora, para poder hallar los resultados, se utilizó, perdón, un método de análisis deductivo y justamente se trabajó con un análisis econométrico haciendo uso del método de mínimos cuadrados ordinarios o también llamado MCO, estimando un modelo ARMA, siendo la variable dependiente el PBI, esto que es conllevado con el crecimiento económico, y las variables independientes, las cifras de exportación del sector agrícola, tanto tradicional como no tradicional de Lambayeque, también la inversión pública, el empleo y por último lo que es el tipo de cambio que está relacionado directamente a las exportaciones ya que estas salen en dólares. Asimismo, se trabajaron otras pruebas en conjunto para poder hallar la correlación y para poder estimar que el modelo realizado es correcto. Entre ellas, hemos trabajado el supuesto de heteroscedasticidad con el test de Arch, también el supuesto de correlación con las pruebas de Durbin-Watson, la prueba de normalidad y un análisis de multicolinealidad entre las variables. Luego, hablando acerca de las teorías económicas que se han tomado en cuenta para ayudar a sustentar este trabajo de investigación, tenemos dos. La primera, que es la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que se pudo conocer en 1817 y mediante la cual él establecía que debe especializarse en la producción y exportación de un bien en el cual la ventaja sea relativamente mayor o desventaja relativamente menor que la de los demás, ¿no? Y justamente esto está ligado a la región Lambayeque, que justamente una de sus ventajas comparativas es que el sector agroexportador se desarrolla muy bien en la zona gracias a sus diferentes climas, ¿no?, que tiene la región y que hace que sea favorable. Y bueno, por otro lado, también tenemos la teoría de crecimiento económico en base a las exportaciones de Feder, que también salió en el año 1982 y en el cual él se refería a que el crecimiento económico en base a las exportaciones justamente porque las exportaciones contribuyen al crecimiento económico a través de diferentes factores que pueden ser la economía de escala y demás otros que justamente conllevan a un resultado más eficiente, ¿no? Y el cual está relacionado a lo que nosotros queremos llegar al final, ¿no? A afirmar la hipótesis de que efectivamente las agroexportaciones están ligadas al crecimiento económico. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar el problema de la investigación. Hemos revisado el planteamiento del problema en un contexto en donde el Perú apostó por un modelo económico que inició con el proceso de crecimiento y desarrollo, dando mayor liderazgo a las empresas privadas. Esta evolución permitió que el sector agroexportador sea más competitivo, vendiendo productos agropecuarios
a mayor valor y comprando aquellos que eran más baratos. Las inversiones en el agro lograron un récord histórico en el 2022, esto a partir de la derogación de la ley en diciembre del 2020. A nivel regional, Lambayeque es un departamento que se ha desarrollado históricamente en base a la siembra. Tiene 270.000 hectáreas de cultivo en diferentes provincias, tales como Tupe, Olmos, La Leche, Chancay, Marino, Suña y Incahuasi. Y esto ciertamente tiene relevancia en la economía peruana. Por otro lado, para dar lugar a los problemas que hemos identificado y que van a dar lugar a la presente investigación, tenemos la influencia del tipo de cambio, puesto que tiene un comportamiento fluctuante a lo largo del tiempo y que debido a factores externos puede afectar las exportaciones, tales como mm, crisis políticas, crisis económicas, crisis sanitarias o también eventos naturales. Otro problema que hemos considerado son las inversiones en el sector público, debido a que el Estado peruano como gestión es deficiente. Y un ejemplo es que entre el 2017 y el 2021 solo se ejecutó un 56% del presupuesto asignado para la infraestructura, dejando de invertir 6.5 millones. Esto no permite aprovechar el potencial agrícola del. Por último, otro problema identificado es la tasa de informalidad laboral en el sector agropecuario, dado que ascendió a 96.2%. Uno de los factores que ha provocado este grave problema fue la derogación del régimen agrario anterior, y con esto ha causado que los empleos sean precarios, haya mayores dificultades para acceder al sistema formal, se reduzca la cantidad de trabajadores mediante una mayor mecanización e inversión en activos, es decir, máquinas, y también una pérdida de competitividad en las exportaciones ya posicionadas. Finalmente, creemos que es importante y conveniente realizar una investigación en el que veamos el impacto del ganado exportador de la región Lambayeque sobre el PBI peruano durante el periodo del 2000 al 2020. A continuación, tenemos la formulación del problema. Nuestro problema principal es cuál ha sido el impacto de las exportaciones de Lambayeque en el PBI peruano del año 2000 al 2020, acompañado de los problemas específicos, en el que queremos involucrar en cuánto influye el tipo de cambio en el crecimiento de las exportaciones entre el 2000 y el 2020, cómo afecta el empleo informal del sector agroexportador entre los años 2000 y 2020, y si existe alguna relación entre las inversiones ejecutadas en el sector agroexportador y la tasa de informalidad. Bueno, le doy pase a mi compañero. Bueno, ha sido publicado en 1956 por Robert Solow en uno de sus artículos, en donde básicamente analiza la interacción entre el crecimiento del stock del capital, el crecimiento de la población y los avances de la tecnología. También estudia la influencia sobre el nivel de producción desde la perspectiva neoclásica. Ahora, tenemos tres tipos de agentes que intervienen en este modelo. El primero son las familias, las empresas y el mercado. Las familias son como los dueños de los factores, como el trabajo, el capital, y activos, como el dinero y los bonos de la economía. Las empresas van a ser las que contratan estos factores productivos, como la mano de obra, y que también tienen el capital. Además, pagan por la mano de obra y y todo esto con el fin de obtener una tecnología de producción. Y finalmente el mercado, que es el espacio donde se reúnen las familias y empresas para intercambiar bienes y servicios. Y esto se puede observar en el modelo de equilibrio general, porque esto trata de integrar todos los agentes. Tenemos tres ecuaciones importantes e iniciales para desarrollar el modelo. El primero está la oferta, en donde se da en función de producción, en la que hay cambio tecnológico y satisface rendimientos constantes a escala. La demanda, en donde se considera una economía cerrada, sin gobierno y sin gasto público. Y la tercera ya es la evolución en el tiempo del stock,
del capital. Depende de la inversión y está sometido a, a cierta depreciación. Otra de las teorías que nosotros estamos usando como base para esta investigación es la teoría del crecimiento económico con enfoque en las exportaciones, que es una teoría empírica elaborada por Gershon Feder en 1982 y en donde también él elabora un modelo en donde, basado a evidencia previa, él demuestra que las exportaciones se relacionan con el crecimiento económico y esto debido a que el modelo econométrico final nos demuestra de que efectivamente las exportaciones sí hacen un cambio positivo en el Producto Bruto Interno. A comparación de los bienes, la producción de bienes para el sector nacional, ya que hay ciertas externalidades que generan que las empresas exportadoras sean más competitivas y tengan mayor productividad, ¿no? Como por ejemplo los requisitos que les piden en el extranjero, la competencia que hay, y esto genera más eficiencia, ¿no? Para también poder adaptarse a este mercado internacional y que generalmente no se ve en el nacional. Y bueno, para esto lo que hace Gershon Feder es justamente dividir la producción nacional en dos sectores, la de bienes exportables y producción de bienes que no son exportables. Bueno, ahora sí, pasando a lo que es el mapa conceptual o el resumen de nuestro marco teórico. Para empezar, que nuestro trabajo habla sobre el crecimiento económico del Perú, eh, generado por el impacto de las exportaciones agrícolas de Lambayeque. Y bueno, está clasificado según el periodo que viene a ser del 2014 al 2022 y se van a trabajar con datos trimestrales y que las variables serían el Producto Bruto Interno denominado por Y, que sería la variable dependiente. Luego tenemos las exportaciones del sector agrícola como la segunda variable, representado por XLAM, la inversión privada representado por K, el tipo de cambio representado por E minúscula y la tasa de empleo informal representado por L mayúscula. Estas cuatro últimas vendrían a ser las variables independientes y las teorías y modelos que se han trabajado están divididos en la teoría del crecimiento económico del modelo de Solow, la teoría del crecimiento económico en base a las exportaciones y el modelo de Gershon Feder y por último de exportación de Keynes. Muchas gracias. Ahora, tenemos el marco conceptual, que es básicamente nuestras variables y algunas definiciones. Por ejemplo, de la exportación del sector agrícola, la tasa de empleo informal, el tipo de cambio y el Producto Bruto Interno. Básicamente se basan en definiciones de Mankey respecto a la exportación, definiciones del INEI respecto a la tasa de empleo informal, una definición de Krugman del 2001 respecto al tipo de cambio y una definición también del INEI del Producto Bruto Interno. Esto es importante porque nos va a ayudar a poder continuar con el trabajo y poder ver que estas variables están sólidas y trabajables. A continuación vamos a explicar nuestros objetivos de nuestro trabajo de investigación, en el cual tenemos como objetivo general hallar el impacto de las agroexportaciones de Lambayeque en el Producto Bruto Interno del Perú en el año 2014 hasta el año 2022. Asimismo, los objetivos específicos van a ser evaluar en cuánto ha influido el tipo de cambio en el crecimiento económico en las agroexportaciones en el rango de tiempo del año 2014 hasta el 2022. Asimismo, averiguaremos en qué medida afecta el empleo informal en el sector agrícola al crecimiento económico de las agroexportaciones de Lambayeque. Como también vamos a analizar si existe un aumento o disminución en la inversión, en lo cual impactaron las agroexportaciones de Lambayeque. Siguiente, por favor. Como hipótesis general, tenemos que las agroexportaciones de Lambayeque han generado un impacto positivo en el PBI peruano
en el año 2014 hasta el año 2022. Y las hipótesis específicas determinan que el tipo de cambio ha influido positivamente en el crecimiento de las agroexportaciones en el año 2014 hasta el año 2022. En base al empleo informal del sector agrícola, afectó negativamente al crecimiento de las agroexportaciones de Lambayeque. Como tercera hipótesis específica, tenemos que la inversión privada impactó positivamente en las agroexportaciones de Lambayeque en el año 2014 al año 2022. Bueno, ahora pasando a lo que es el marco referencial, el primer punto son los antecedentes, en los cuales nosotros nos hemos basado para este trabajo de investigación en 6 investigaciones, siendo 5 nacionales y una internacional. En este caso, en su mayoría, son referentes a cómo el comercio exterior y específicamente el sector agrícola influye en el crecimiento económico del Perú. Por ejemplo, primero tenemos a Cisneros Santos del 2014, que en su artículo El comercio exterior y el desarrollo agroindustrial en el Perú del 2012, al 2012, buscó determinar la relación que existe, ¿no?, entre estas dos variables, es decir, el comercio exterior, el desarrollo del sector agrícola y, bueno, también el desarrollo económico del Perú, ¿no? Para esto usó métodos científicos tanto inductivo, deductivo como dialéctico y aplicó un análisis de regresión y correlación de las variables tanto PBI, agroexportaciones no tradicionales, PBI agropecuario nacional y la inversión privada durante el periodo de trabajo de la investigación. El resultado que justamente tuvo fue de que tanto el comercio exterior como el desarrollo del sector agrícola están relacionados con el PBI, es decir, están relacionados de manera positiva, por lo cual se pudo confirmar la hipótesis de que estas variables están estrechamente relacionadas. Luego tenemos a Heredia y Palomino Guayanay en el trabajo de investigación del 2020, análisis de comportamiento de las exportaciones de espárragos frescos en el mercado internacional y su impacto en el PBI agropecuario peruano durante 2007 hasta el 2019, que justamente buscó hallar esta influencia en de las exportaciones de espárragos provenientes de las regiones de Lambayeque, Lima, Ica y La Libertad en el PBI agropecuario a nivel nacional durante el tiempo que se mencionó anteriormente. Ellas hicieron el uso del método de regresión lineal múltiple con ayuda de un modelo autorregresivo de retardos distribuidos o también conocido como ARDL para así hallar la relación de corto plazo de las variables usadas, que fueron en este caso el PBI, agropecuario, las cifras de exportación de espárragos frescos y el tipo de cambio real que tiene que ver directamente con las cifras de exportación que salen en dólares. Ellas obtuvieron como resultado que las exportaciones de espárragos frescos sí tienen un impacto directo en el PBI agropecuario, tanto positivo o negativo, acorde a la variación de las diferentes variables mencionadas, que en este caso serían las variables independientes de exportaciones de espárragos y el tipo de cambio. Luego también tenemos a Burgayamo en la tesis que elaboró en 2022, titulada Influencia de las exportaciones agrícolas en el crecimiento económico del Perú, justamente de los años 2000 a 2020, y que tuvo el objetivo de hallar la influencia de las agroexportaciones en el crecimiento económico del Perú durante ese periodo de tiempo, siendo su hipótesis que estas sí tienen una influencia positiva, es decir, las exportaciones agrícolas sí tienen una influencia positiva sobre el crecimiento económico. Para ello, hizo uso del modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios con la estimación de un modelo ARMA. Y la variable que usó fue PBI real nacional como variable dependiente y las cifras de exportación agrícola a nivel nacional como variable independiente. Tras ello, ella pudo afirmar que efectivamente existe una influencia positiva de las exportaciones agrícolas, tanto tradicionales como no tradicionales, en el crecimiento económico del Perú. Y ahora, en parte de lo que es el método, yo les voy a hablar acerca del plan de análisis. Bueno, primero, para esta investigación se hizo la reflexión bibliográfica de diversos estudios y trabajos de investigación, los cuales justo servirían como una base para formular la hipótesis, y por ello se tomaron en cuenta 5 trabajos de investigación, los cuales fueron seleccionados justamente porque la formulación principal, objetivos y las variables eran similares a las que se están trabajando en este proyecto. Y estas nos pudieron brindar un mayor acercamiento a los resultados que se obtendrían. Por otro lado, se realizó el planteamiento del problema tras hacer esta revisión bibliográfica y se usaron algunas bases de datos como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco de la Reserva del Perú, el Instituto Peruano de Economía, fuentes como la Asociación de Exportadores, Comex Perú, y bueno, con ello también se pudo elaborar la formulación y justificación del problema que servirían para respaldar la importancia de esta investigación. Tras ello, también se hizo la revisión de diversas teorías ligadas al comercio internacional y al crecimiento económico. Entre ellas y las elegidas por nosotros más cercanas para este proyecto son la teoría del crecimiento económico de Solow, haciendo uso del modelo de Solow, la teoría del crecimiento económico con enfoque en las exportaciones de Feder y la teoría de las exportaciones de Keynes, con las cuales se elaboró el estado del arte y además se formó el modelo teórico y ecuación de la investigación.
Ahora, al ser esto una investigación aplicada, explicativa, deductiva y cuantitativa, se están haciendo usos de bases de datos de las series de tiempo de las variables que son PBI, ahora exportaciones de Lambayeque, tipo de cambio real, tasa de empleo informal e inversión bruta fija privada, de los cuales se están haciendo uso en los datos trimestrales. Y bueno, previamente para realizar el análisis, primero se les realizaría un ajuste de desestacionalización a tanto la variable PBI como a la variable agroexportaciones de Lambayeque. Asimismo, por otro lado, a todas se les realizaría una transformación logarítmica, es decir, a todas las variables mencionadas, y esto sería justamente para que podamos obtener al finalizar la investigación lo que son las elasticidades que nos ayudarían con el impacto de las variables independientes sobre las dependientes. Asimismo, se emplearían los estadísticos tras realizar esta transformación logarítmica de las variables, los estadísticos descriptivos siendo los más importantes, media, mediana, desviación estándar, skewness y kurtosis, para obtener datos como el promedio, la distribución y simetría de los datos. Tras ello, ya pasaríamos a realizar las pruebas de análisis de la investigación y obtención de los resultados, las cuales serían trabajados con el programa IBIUS 12. Y bueno, la primera prueba que sería, o test, sería el test de normalidad de Harke-Vera, que permite verificar si es que la asimetría y la kurtosis de los datos están cerca o lejos de la distribución normal que se espera, teniendo una hipótesis nula de que los datos tienen una distribución normal y la hipótesis alternativa de que los datos no tienen una distribución normal. Si es que la probabilidad es mayor a 0.05, entonces se acepta esa hipótesis nula. Tras ello, bueno, se analizan lo que son las matrices de covarianza y de cointegración de las variables para medir la relación entre las variables dependientes e independientes, además del tipo y grado de esta relación, para pasar ya a las demás pruebas para poder luego ir al modelo econométrico, ¿no? La segunda prueba que tenemos es el test de Dickey-Fuller aumentado y este es también conocido como el test de raíz unitaria, que ayuda a poder llegar a la conclusión de si es que esta es una serie de tiempo estacionario o no estacionaria. Y también se tienen dos hipótesis. La hipótesis nula de que la serie tiene una raíz unitaria y por lo tanto es no estacionaria, o la hipótesis alternativa de que la serie no tiene una raíz unitaria y por lo tanto es estacionaria. Se acepta la hipótesis nula si es que la estadística de prueba es mayor que el valor crítico. Tercero, tenemos el test de casualidad de Granger, que es el que permite verificar que las variables pueden predecir a las otras, es decir, si existe una unidireccionalidad o bidireccionalidad entre las variables, para de esta manera determinar si es que se estima un modelo, un solo modelo o un sistema de ecuaciones, haciendo justamente este test entre todas nuestras variables, ¿no? Ya tras realizar estas pruebas, pasamos a comprobar que si es que la serie no es estacionaria y las variables, si es que son unidireccionales, se realiza el modelo de corrección del vector de errores, el modelo BEC, que es justamente el que estamos usando para esta investigación. Y este ayudará a hallar el impacto de las variables en las exportaciones agrícolas de Lambayeque. Por último, ya al obtener los resultados y hacer la corrección de los errores, ya pasamos a hacer la validación del modelo como último paso y donde se llevan a cabo ciertas pruebas como la prueba de heteroscedasticidad con el test de Arch, de autocorrelación con el test de Bruce-Godfrey, la de normalidad con el test de Harke-Vera nuevamente, de linealidad con el test de Ramsey y de quiebre estructural con el test de Kusum y Kusum. De esa manera se estaría desarrollando y se obtendrían ya los resultados. Así pasando a lo que son los resultados. Bueno, para dar un preámbulo, y como había comentado anteriormente en el plan de análisis, previamente a realizar los estadísticos descriptivos, se toma en consideración que se aplicó la desestacionalización a las variables vinculadas con producción como el Producto Bruto Interno del Perú y la exportación agropecuaria, ya que estas mostraban, habíamos visto que mostraban un patrón repetitivo de un mismo mes cada año. Y es que por ello que se hizo el ajuste de desestacionalización a través del census X12. Y bueno, también se añadió una transformación logarítmica a todas las variables para obtener una menor dispersión y también obtener las elasticidades en el modelo final. Una vez hecho ello, ahora sí ya pasamos a los estadísticos descriptivos. En este caso, los más importantes a resaltar son, por ejemplo, la media, mediana, sweetness y kurtosis. Y bueno, como podemos apreciar aquí en esta primera tabla, podemos observar que la variación de los valores mínimos y valores máximos, y también que se presenta una baja dispersión en todas las variables, ya que la desviación de estándar es menor a la media. Asimismo, el nivel de sesgo y kurtosis para esta variable es volátil y para casi todas. Luego también pasamos al test de normalidad, al test de Harke-Vera, como podemos ver en la segunda tabla, y nos demuestra la no normalidad de las variables, logaritmo del Producto Interno, del empleo informal y logaritmo de la inversión privada. Y bueno, esto más que nada se puede deber a la volatilidad de la kurtosis que pudimos haber visto anteriormente en los estadísticos descriptivos. Y bueno, esto también se ve en su mayoría en los eventos ocurridos por el COVID-19, ya que teniendo en cuenta que algunos de los periodos que hemos usado han sido del 2020, ¿no? Así, del 2020 en adelante, hasta el 2022, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que es por ello que se podría tener ese resultado. Mientras que las otras sí tienen una distribución normal, ¿no? Luego, pasando a lo siguiente, igual analizamos la matriz de covarianza de las series y bueno, se puede observar la relación que tiene la variable dependiente, que viene a ser el logaritmo del Producto Bruto Interno y de las exportaciones agropecuarias en Lambayeque, con las variables independientes, que se observa que para ambos la relación independiente es una relación positiva, ¿no? Así que en un principio nos puede entender que nuestra hipótesis podría ser afirmada, ¿no? Sin embargo, todavía no lo decimos, ya que tenemos que estar seguros hasta lograr el modelo final. Luego también evaluamos lo que es la matriz de correlación de series y además de que mide el tipo de relación existente entre las variables, también mide el grado de relación entre ellas, como habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, la correlación más importante que podemos ver se presenta entre el logaritmo de la exportación agropecuaria y el logaritmo del empleo informal con un 86% de la relación. Ahora sí, yéndonos a las pruebas más importantes y que al final nos ayudarán a poder realizar el modelo adecuado, tenemos primero el test de Dickey-Fuller, también conocido como el test de raíz unitaria, el test de Dickey-Fuller aumentado, a que a través del análisis óptimo del criterio de la información proyecta el análisis de estacionalidad de las variables. Y aquí en esta tabla podemos observar que para el caso de todas las variables existe raíz unitaria, indicando que todas ellas son integradas en orden 1. Y con esto podemos llegar a la conclusión, ya que para la primera diferencia de estas variables se encontró que no tiene raíz unitaria, ¿no?
Ahora sí, pasando a lo siguiente, tenemos el test de causalidad de Granger y con ello vamos a poder medir la unidireccionalidad o bidireccionalidad de las variables, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las exportaciones agrícolas con el PBI, luego el PBI con las exportaciones agrícolas, es decir, viceversa. De igual forma, exportaciones agrícolas con el tipo de cambio y viceversa, exportaciones agrícolas con el empleo informal y viceversa. Y, bueno, exportaciones agrícolas con la inversión privada y también viceversa, ¿no? Y esto justamente para indagar la relación entre las variables, ¿no? Y bueno, la tabla nos muestra que una vez aplicado el test, hay una existencia de unidireccionalidad entre las variables en conjunto, ya que hay dos unidireccionales y dos bidireccionales. Y bueno, ya que se tiene esta, tanto de la prueba de Dickey-Fuller aumentado como de causalidad de Granger, y que las series son integradas en orden 1, así como la existencia de una relación unidireccional, el modelo que sería adecuado a elegir es el modelo de corrección del vector de errores, ¿no? O también conocido como VEC. Así que ya con ello vamos a pasar a justamente el modelo y podemos ver acá que obtenemos los siguientes resultados. Primero, que ante el impacto de 1% en el tipo de cambio real, la exportación agropecuaria se incrementa en 0.62%. También de que ante el impacto de 1% de la inversión privada, la exportación agropecuaria se incrementa en 0.12%. Finalmente, tenemos que ante el incremento del 1% en el empleo informal, la exportación agropecuaria se incrementa en 0.85%, y justamente estos son resultados de los coeficientes que son significativos al 5%. Y bueno, también se realizó la prueba de cointegración con los errores del modelo anterior, indicando que si existe cointegración y una relación de largo plazo, existe corrección del error debido a que la velocidad de convergencia es negativo, menor a 1 y significativo siendo el valor de su coeficiente de 75%. Estos tres primeros nos han podido dar justamente el resultado de los objetivos que nosotros estamos buscando y la hipótesis que estamos probando. Y bueno, por otro lado, también para poder hallar el resultado del objetivo general que es referente al impacto de las exportaciones agrícolas de Lambayeque con el PBI, hemos podido obtener que el impacto de la exportación agropecuaria de Lambayeque en el PBI se da como resultado que ante el impacto del 1% de la exportación agropecuaria de Lambayeque, el PBI incrementa en 0.11%, ¿no? Y este es un valor significativo finalmente. Ahora sí, ya pasando al último paso, como habíamos comentado, que es el test de validación, donde se hacen diferentes pruebas. Y justamente entre ellas es el análisis de validación del modelo, y entre estas están el test de heterocedasticidad, el test de autocorrelación, el test de normalidad de Harke-Vera, de quiebre estructural y de linealidad. Y bueno, en cuanto a lo que es el test de heterocedasticidad, se hizo la prueba de Arch, y tanto para el primer y segundo rezago se demuestra la existencia de homocedasticidad, ya que el p-valor es mayor al 5%. En cuanto a la autocorrelación, se usó el test de Bruce-Godfrey desde el rezago 1 al segundo rezago, demostrando la existencia de no autocorrelación, ya que el p-valor es mayor al 5%. Luego también se hizo el test de normalidad de los errores con el test de Harke-Vera, y donde también se demuestra la normalidad de los errores, ya que el valor es mayor al 5%. Lo mismo es con el test de Ramsey, que es para hacer la prueba de linealidad, y demostrando que sí hay linealidad, ya que el p-valor es mayor al 5%. Por último, tenemos lo que es el quiebre estructural, donde se evalúa con el test de Coulson y Coulson cuadrado, donde se observa que no sale de las bandas de la línea de Coulson, demostrando la existencia de que no hay un quiebre estructural. Con ello hemos tenido los resultados de la presente investigación, y ahora sí vamos a pasar a hacer la discusión acorde a nuestra revisión bibliográfica o antecedentes, acorde a los modelos teóricos y también acorde a nuestra hipótesis para ya dar a conocer si es que se comprobó que nuestra hipótesis es verdadera o en todo caso no sería válida. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, para verificar la metodología, aquí podemos observar las variables, la muestra, los instrumentos de investigación y los procedimientos de recolección de datos. Las variables, como variable dependiente, tenemos el Producto Bruto Interno, el crecimiento económico, y como variables independientes, las exportaciones agropecuarias de Lambayeque, el tipo de cambio, la inversión privada y el empleo informal. Tenemos la notación de cada uno de ellos, por el cual estamos haciendo la ecuación. Las unidades, algunas variables son en porcentaje y otras en unidades monetarias. El tipo, que como dijimos, dependiente e independiente. La frecuencia para todas las variables es trimestral. Y las fuentes son del BCR, del INEI y también de ADEX Data Trade. Entre los instrumentos de investigación tenemos, por ejemplo, las fuentes de datos. Tenemos la fuente teórica, nos hemos basado en Federer y en Keynes, el método, que básicamente ha sido Beck, el periodo, que ha sido entre el 2014 y el 2022, el tiempo trimestral y el número de observaciones en cada una de las variables, que ha sido 30 observaciones por cada una. Y bueno, las variables que es la que ya hemos mencionado. Sobre el procedimiento de la recolección de datos, podemos enfatizar que todo lo hemos hecho mediante Excel. Y después de poder recolectar los datos y también las estadísticas de cada una de las variables, recién lo hemos podido ejecutar en el software, que más adelante se va a explicar en los resultados. Ahora, en el tema de discusión, tenemos la discusión por antecedentes y nos hemos basado en el antecedente, básicamente de Chirinos, puesto que el trabajo que ellos hicieron es el impacto de las exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales en el crecimiento económico. Ellos estudian desde 1980 hasta el 2019. Como variable dependiente tenían también el crecimiento económico y las independientes eran las exportaciones tradicionales y no tradicionales.
De similar situación, nosotros también estamos haciendo como variable dependiente el crecimiento económico, y las variables independientes nosotros ya proponemos más, que son el tipo de cambio, la inversión privada y el empleo informal. También estamos analizando la investigación de Sánchez de la agroexportación y crecimiento económico en el Perú desde el 2005 al 2019, que busca determinar el efecto de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales. En este caso, nuestros resultados sí son similares, puesto que en lo que son agroexportaciones incrementan del 1,4%, que va en línea a esa investigación anterior, y el PBI aumenta en 1%. Entonces, en nuestro trabajo, las exportaciones aumentan en el 0,62% y el tipo de cambio en 1%. Ahora, por otro lado, la discusión del marco teórico. En el marco teórico tenemos a Feder y a Keynes, y en nuestro trabajo podemos notar que las series estacionarias, que son las series estables, hemos verificado que en el test de raíz unitaria va de acuerdo a las teorías anteriores. Y por último, según la hipótesis, podemos ubicar que el tipo de cambio de inversión privada son significativos y explican a la variable dependiente, que es el Producto Bruto Interno peruano. Bueno, ahora mi compañera va a explicar el otro punto. A continuación, le voy a explicar acerca de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, en el cual vamos a concluir de que Lambayeque ha tenido un efecto positivo sobre el PBI del Perú en el año 2014 al 2022. Asimismo, vamos a corroborar que lo mencionado a través del modelo, tuvimos un resultado en un incremento de un 1% en las exportaciones, lo cual genera un 0,11% en el crecimiento económico de nuestro PBI, siendo dicha relación significativa para nuestro trabajo. El tipo de cambio, además, es una variable que influye de manera positiva sobre la variable de exportaciones, ya que se obtuvo un coeficiente positivo que indica que el incremento del 1% en el tipo de cambio hace que las agroexportaciones incrementen un 0,62%. Asimismo, la inversión privada de nuestro trabajo aumenta en un 1%, lo cual es un efecto positivo sobre las agroexportaciones de Lambayeque, ya que mientras mayor sea la inversión extranjera en las empresas y que se exploten de manera sostenible los recursos agrícolas que tenemos, será el crecimiento económico que tenga la región, es decir, de que se elevará el crecimiento económico en la región estudiada. Nuestra investigación concluye en que se aumenta un 1% el empleo informal, lo cual genera un impacto en el crecimiento de las agroexportaciones en un 0,85%, siendo este positivo para nuestro trabajo de investigación y relevante, puesto de que se trata de una creación de empleo pero a nivel informal. Asimismo, tenemos las recomendaciones de nuestro trabajo de investigación. Dado que el impacto positivo que ha generado las agroexportaciones en el sector de Lambayeque, en nuestro Producto Bruto Interno, se va a recomendar que promuevan proyectos que faciliten la búsqueda de nuevos clientes del extranjero, para así contar con mayores empresas interesadas y poder internacionalizarse. Asimismo, recomendamos de que el gobierno brinde mayores facilidades para los agroexportadores. Además de ello, recomendamos que el Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio de Lima, asimismo el Ministerio de Producción, promuevan capacitaciones, promuevan coachings en temas de agroexportación, logística internacional y diferentes temas relacionados con las exportaciones en la región de Lambayeque. Las políticas se deben de promover para que haya una mayor inversión privada en el sector de agroexportación de Lambayeque, dentro de la zona norte del país, ya que estas van a permitir que las empresas importen tecnología actualizada para poder agilizar su producción. Muchas gracias, profesor. Esto sería todo con nuestro trabajo de investigación.